Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la maratón de asesoramiento para emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla El emprendedor del futuro, tecnología, diversidad, inclusión y sustentabilidad como motores. Quien va a brindar este taller es Pamela Echeverría. Pame, ¿estás por ahí? Sí, bien, acá estoy. Hola, bienvenida. Antes Hola. de, ¿Qué tal? Antes de comenzar, les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para dejar todas sus consultas y comentarios. Pamela las va a estar respondiendo a medida que las vaya leyendo o al finalizar la charla. Así que bueno, Pame, ahora sí el espacio es todo tuyo para que puedas arrancar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por haberse sumado a este encuentro. La verdad que para mí es un gusto un año más acompañar estas maratones de emprendedores y a la Universidad de Palermo en estas iniciativas tan importantes para todos, para todas, para seguir formándonos, para mejorar, para poder ir evolucionando en lo que nos encanta y en lo que todos hacemos que de una u otra manera y de una u otra industria es emprender, ¿no? Desde ese lugar, lo primero que quiero dar es las gracias a la Universidad de Palermo por haberme convocado, a Oscar, bueno, muchísimas gracias como siempre, Elizabeth, por abrirme las puertas de esta casa y bueno, siempre invitarme a formar parte de estos encuentros que tan buenos están y que son tan provechosos como les decía. Voy a compartir una presentación con ustedes que preparé para esta mañana, mediodía de hoy. Me dicen si la ven bien, entiendo que sí. No me molesta que a medida que vayamos evolucionando en esta conversación, ustedes puedan ir, como les decía, Ivy, haciendo consultas en el chat. O sea, voy a tratar de responderla a medida que las vaya leyendo. Así que bueno, nada, bienvenidos una vez más. Como les decía Ivana, mi nombre es Pamela Echeverría. Yo les cuento un poco qué es lo que me trajo y un poco mi historia de emprendedora particular, ¿no? O sea, porque todos, como les decía al comienzo, en un punto, ay, gracias, Seba, sos un amor. Em, Somos emprendedores, ¿no? O sea, todos en algún momento hemos emprendido. Bueno, mi recorrido tiene que ver con, allá por varios años atrás, no vamos a decir cuántos, así no sacan la edad, yo decidí estudiar Derecho, yo soy abogada, pero siempre fui una amante de las industrias creativas. Yo creo que dentro de mi espíritu emprendedor la creatividad es lo que me define, ¿no? Y en esta creatividad siempre tuve mucha conexión con lo que tenía que ver principalmente con el asesoramiento de las industrias tecnológicas, la industria de la moda, ¿sí? Y a partir de ahí, un poco cuando nosotros empezamos a estudiar Derecho y después nos recibimos, los abogados tenemos este desafío de decir, bueno, ahora qué queremos ser, ¿no? O sea, un poco, yo siempre hago el comparativo de los médicos. Uno va al médico y dice, bueno, no vas a un médico que atiende de todo, sino que vas a un especialista. Y en esto de especialista y en esto de darle un poco rienda suelta a mi espíritu emprendedor, es que decidí especializarme en propiedad intelectual, ¿no? Este fue un camino que ya recorro desde hace muchísimos años, son más de 17 ya a esta altura, y bueno, en esto se han ido presentando desafíos, ¿sí? Hace un tiempo a esta parte, desde el año 2012, dirijo y estoy a cargo de la cuenta Derecho de la Moda, que en este espíritu emprendedor lo que hago es ayudar, ¿sí? A los emprendedores de la industria. Ahora, desde mi estudio, porque, o sea, dentro de mi alter ego, vamos a decir, de abogada, también emprendedora, pero abogada un poco más seria, asesoro a emprendedores que tienen que ver con la industria tecnológica, con creativos, de la industria musical, del entretenimiento en general, ¿no? Entonces, un poco la idea es a lo largo de estos últimos años hemos empezado a ver que distintas industrias siempre recogían los mismos conceptos, ¿no? Y cuando hablamos de emprender, parece que siempre este eje mirando hacia el futuro del emprendedor lo ponemos y el foco está puesto en algunas temáticas que vemos que en todas las industrias, no importa en la cual ustedes estén emprendiendo, siempre se repiten, ¿no? Esta cuestión de
la sostenibilidad, la sustentabilidad, ¿sí? Relacionada con los negocios, la diversidad y la inclusión, ¿sí? La tecnología, cuál es el papel de la tecnología en este proceso. Entonces, a lo largo de esta charla, a lo largo de este encuentro, yo pretendo compartir con ustedes algunos conceptos de cómo fuimos evolucionando en este sentido y algunas otras cuestiones que tienen que ver sobre las necesidades que tienen las industrias y por qué son tan importantes estos conceptos a la hora de hacer negocios. Más allá desde el punto de vista, si se quiere, humano, cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad y pensamos en el medio ambiente y la necesidad, ¿sí?, de un cambio positivo al medio ambiente, o mismo cuando hablamos de diversidad e inclusión y ponemos el eje y el foco en las personas, más allá desde ese lugar que seguramente a ustedes, al igual que a mí, nos preocupa desde el punto de vista humano, son oportunidades a la hora de hacer negocios, a la hora de quizás diferenciarnos o a la hora de plantear estrategias, ¿sí?, que nos pueden ayudar a hacer que nuestro negocio dispare. Cuando vamos a hablar de diversidad puntualmente, ¿sí?, nosotros tenemos que atender a este concepto desde un sentido amplio, ¿no? Y vamos a hacer referencia a esta distinción que tenemos todos entre personas, animales, cosas, ¿sí? Habla en definitiva de este concepto de la variedad, de la desemejanza, ¿sí? De la disparidad, de la multiplicidad, y en este sentido poder recoger estos conceptos y utilizarlos a la hora de hacer negocios. Como ustedes saben, y como les contaba hace unos minutos atrás, yo siendo abogada, he visto que desde el punto de vista normativo tuvimos una evolución, les diría, casi constante, ¿no? El derecho en este sentido y relacionado a la diversidad ha ido acogiendo desde años atrás algunos conceptos que se fueron trasladando a normativas ya sea nacionales como internacionales, ¿sí? Algunos de los antecedentes más relevantes están compartidos en esta filmina, ¿sí?, que tienen que ver con tratados internacionales, como el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, que habla un poco del reconocimiento de los derechos universales a todos los seres humanos sin distinción. Después, este concepto también de diversidad se plasmó más adelante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando hablaba de la igualdad de todos los habitantes de esta tierra y de este mundo. Para quienes hemos nacido mujeres y así nos concebimos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también fue un documento jurídico importante que empezó a reconocer la importancia que la protección de algunas situaciones en particular eran necesarias. Más adelante, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ¿sí?, ha sido también incluida en la agenda, y el Consejo justamente de Derechos Humanos fue el primero que dentro de esta agenda en el marco internacional de Naciones Unidas empezó a hablar de proteger, respetar y remediar, ¿sí? Y sobre estos conceptos el derecho ha empezado a trabajar y cada vez está trabajando más. Últimamente, y de forma muy reciente en Argentina, nosotros tenemos la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, dando también reconocimiento, y poniendo sobre la base la necesidad de este grupo, ¿sí? Pero un poco este es el cuento feliz y en evolución y en constante desarrollo que el derecho y que como nosotros como personas hemos transitado, ¿sí? Y que seguimos transitando de una manera. Pero esto no siempre fue así, como ustedes sabrán, en una primera etapa cuando hablábamos de diversidad, hablábamos de una situación de discriminación, donde las personas eran excluidas, ¿sí?, por su condición, por estas diferencias a las cuales hacíamos referencia al comienzo de este encuentro, ¿sí? Después hubo algunos intentos por reconocer estas diferencias y lo que se conoció como una etapa de integración, en donde se lo quería, sobre la base de la diferencia, integrar a hacer algunas actividades, ¿sí?, a las personas que formaban parte de estos distintos grupos, y hoy nos encontramos en una etapa de inclusión, donde ya no solamente nos interesa que estén integrados o en esta falsa integración, ¿no?,
que se decía en su momento, sino también que estén incluidos y que todos estos escenarios donde todos y todas nos desarrollamos estén preparados también para estas personas, para las personas que presentan características distintas, características que los hacen únicos y características que merecen ser respetadas. Desde este lugar, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en la diversidad puntualmente, y cuando pensamos en la diversidad a la hora de hacer negocios, tenemos que hacer como un paralelismo entre lo que tiene que ver con la diversidad en función de un montón de cuestiones, como vamos a ver en unos minutos, y la diversidad cultural, ¿sí? Porque la diversidad no solamente tiene que ver con una cuestión de género o con una cuestión de concepción sexual, ¿sí?, o religiosa, sino que también, aún siendo iguales, y vamos a ponerle muchas comillas, somos todos diferentes, ¿sí? Y en este sentido, es importante que tengamos presente que la diversidad a la hora de hacer negocios no solamente, o sea, tiene este tinte, como les comentaba, desde el punto de vista humano, sino también un tinte de aprovechamiento, ¿sí? Porque la diversidad, y como hablábamos en un comienzo, ¿sí?, esta forma, esta perspectiva que podemos tener distintas miradas sobre una misma cuestión, distintas miradas que tienen que ver con un distinto abordaje en función de las características propias que cada uno y que cada una hemos transitado y hemos experimentado a lo largo de la vida. Y esto en el seno de las empresas, en el seno de los emprendimientos, hemos visto en numerosas ocasiones que representa no solamente desde el punto de vista humano, una mirada realmente inclusiva y una mirada actual respecto de estas diferencias, sino también un aprovechamiento de los recursos humanos y, en definitiva, un traslado hacia lo que tiene que ver con el negocio en sí mismo de una forma muy positiva, ¿sí? El impacto que tiene crear y formar grupos que sean diversos, ¿sí?, grupos heterogéneos, el impacto a la hora de hacer negocios es muy positivo. Y de unos años a esa parte, las empresas han comenzado a pensar de esta forma, y vemos que muchísimas empresas basan su éxito en la generación de este tipo de grupos diversos o grupos heterogéneos. Por eso es importante este concepto, ¿sí? Y por eso presenta, como les decía, y como bueno, un poco el objeto de esta charla los invitaba a que reflexionemos juntos, el emprendedor del futuro, ¿no? Porque yo creo que la diversidad en cualquier emprendimiento del futuro no solamente representa una ventaja competitiva respecto de quizás otros emprendedores que estén haciendo lo mismo, sino también respecto de lo que tiene que ver con un mercado que muchas veces lo vemos abarrotado de los mismos productos o los mismos servicios que nosotros queremos ofrecer, en los cuales nosotros queremos emprender, ¿sí? Entonces, desde ese lugar creo que la diversidad, como les decía, presenta una oportunidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de este concepto, cuando hablamos de diversidad, tenemos que tener presente, ¿sí?, y esto es importante que todos lo tengamos presente y que vayamos revisando, que estamos hablando de un concepto dinámico, ¿sí? No es un concepto que nosotros de acá a 5 años podamos revisar y decir, ok, la diversidad sigue siendo para todos lo mismo, ¿sí? Obviamente son, en un punto, tiene que ver con el contexto sociocultural, ¿sí? O sea, y el contexto sociocultural de donde nosotros nos desempeñemos como personas y desde el cual nosotros hagamos negocios va a tener una incidencia terrible en la creación de este concepto, ¿sí? En esta forma de acordar como personas qué es la diversidad en ese momento y en ese lugar, ¿sí? Tiene un factor temporal que es muy fuerte también. Pensemos que hace 5 o 10 años atrás, mismo en esta especie de línea de tiempo que yo les hacía, ¿no?, de las convenciones internacionales y de las leyes locales en materia que las cuestiones relacionadas con la diversidad y la importancia de la protección de la diversidad,
Fíjense mismo cómo el eje se fue poniendo a lo largo de la historia en distintos lugares en función de distintas necesidades. Entonces, por eso creo que es importante también que tengan presente que la diversidad es un concepto dinámico, ¿sí? No va a ser un concepto estático, ¿sí? No va a ser algo que nosotros de acá podamos decir, bueno, ok, vamos a emprender con este concepto de diversidad y de acá a 5 años vamos a mantenernos. Probablemente vamos a tener que tener algún tipo de necesidad respecto de cuáles las necesidades de revisión del mismo, ¿no? Como les decía también, hay una cuestión temporal de este concepto, hay una cuestión temporal de la diversidad. No es lo mismo, como les decía, en un momento de la historia que hoy, y no es lo mismo poco desde el punto de vista sociocultural, lo que es diversidad para una cultura, o cuál es el foco de atención en materia de diversidad de quizás es mucho más conversada la necesidad de diversidad en materia de género, ¿sí? O de diversidad en función a la discapacidad. Y el eje se pone muchas veces en función a la condición de ser hombre o mujer, ¿sí? Y creo que constantemente tienen que estar actualizados. Binario, hoy vemos que el género es mucho más que alguna apreciación binaria. Cuando hablábamos hace unos años de discapacidad, hacíamos el foco, ¿no?, en la discapacidad en sí mismo. Hoy las corrientes actuales ponen a la persona con discapacidad en el eje, pero poniendo el énfasis en la condición de persona, no en la discapacidad que esa persona sufre. ¿Sí? Racial, desde el punto de vista étnica, mismo dentro de una misma raza o una misma etnia, desde el punto de vista de los distintos lugares, desde una percepción socioeconómica, ¿sí?, social. Ahora sí, lo que tiene que ver con la orientación sexual y ya no una cuestión de género, ¿sí? Un punto que es muy importante y donde yo creo que pero muchas veces los emprendedores a veces no prestamos la atención que es necesaria y que tiene que ver con la diversidad en función de pertenecer a distintos grupos generacionales, ¿sí? Acá nosotros vemos que existe una cuestión de, si se quiere, oportunidad de negocios. Ah, sí, claro. ¿Se sigue cortando el audio? Ahora va bien, pero a veces se cortaba, por Ah, ok, eso. ok. Ok, Si querés, bueno. mientras esté la presentación, apaga Dale, tu cámara y después... sí, dale, perfecto. Como les decía, ¿no? Tiene que ver con esto de que quizás como emprendedores a veces nos perdemos la oportunidad que tiene que ver con atender las necesidades mismo desde un mismo negocio, ¿sí? O desde un mismo emprendimiento, un mismo servicio que queramos ofrecer, pero poniendo el foco en esta diversidad que tienen que ver con las distintas generaciones. Yo siempre cuento lo mismo y me parece que es súper importante y que tiene que ver con un poco mi historia, como les comentaba, de asesora de emprendedores en la industria de la moda, ¿sí? En donde yo muchas veces en las mentorías que hago para justamente comenzar el desarrollo de las marcas, siempre apunto a lo mismo, ¿no? O sea, bueno, vamos a definir quién es tu emprendedor, qué es lo que compra, qué es lo que le gusta, dónde va, qué es lo que hace, con quién se junta, qué mira en la tele. Vamos a empezar a construir esta imagen de emprendedor, ¿no? Y en este punto siempre cuando llegamos a esta apreciación, ¿no?, del emprendedor en cuanto a qué edad, a qué grupo etario pertenece este emprendedor, la respuesta siempre parecería ser la misma, ¿sí? Un emprendedor, hombre o mujer, que tiene entre 15 y 30 años o 35 años, ¿sí? Y acá yo creo que desde el emprendedor en sí mismo, ¿sí?,
no solamente estamos perdiendo una oportunidad de quizás atender a un grupo etario que muchas veces es desatendido, sino que también nos estamos metiendo voluntariamente, si se quiere, en un grupo etario que muchas veces se presenta como un grupo sobreexplotado, ¿no? En donde determinadas personas que pertenecen a esas generaciones tienen muchísima oferta en función a productos o servicios en general, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la diversidad, y poniendo el foco en el carácter intergeneracional, puede presentar una oportunidad a la hora de hacer negocios, más si estamos emprendiendo. Sin dudas, lo que tiene que ver con la religión, o sea, muchas veces también desatendida. Yo cuando asesoro a emprendimientos, me ha tocado algún que otro emprendimiento que tenía que ver con moda, ¿sí? Más bien con un tinte, si se quiere, religioso, ¿sí? Y realmente, y les prometo que poner el eje en este tipo de aspectos que nos hacen y que en definitiva marcan la diversidad entre las personas, implica una oportunidad de negocios, porque ahí no vemos tantas marcas o tantos emprendedores que estén compitiendo. Ni hablar cuando hablamos de diversidad en función de talles, ¿sí? Y con la ley de talles que desde hace poquito tenemos los argentinos y las argentinas, y en materia de talles también tenemos una oportunidad cuando nos movemos de lo que es la tabla de talles, vamos a decir, y poniéndole mucha comilla, estándar. Cuando hablamos también de discapacidad, hablamos de diversidad y en este punto, ¿sí? Para los emprendedores creo que es súper importante también tener en cuenta algunos datos, ¿no? Y relacionados con esto de la diversidad desde el punto de vista intergeneracional. Ustedes saben de que hay muchísimos estudios que dicen que las personas a lo largo de nuestras vidas, en algún momento, y como consecuencia lógica de ir creciendo, vamos a desarrollar algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, fíjense qué mejor oportunidad que justamente analizar, ver, estar atentos qué es lo que pasa en nuestro entorno social, sociocultural, ver cómo esto se mueve, para ver en definitiva cuáles son los emprendimientos posibles que esto podría traer y en un punto cuáles son estas oportunidades de negocios desatendidas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos en cuenta todas estas cuestiones que estábamos hablando y todos estos tipos distintos, si se quiere, abordajes distintos de este concepto de diversidad, hablábamos un poco de la necesidad de incluir. Y en esta inclusión tenemos que tener una inclusión real, ¿no? Cuando muchas veces yo doy charlas y abordamos desde un punto de vista, si se quiere, sociológico, el concepto de moda, y hablamos de que la moda es la forma en que las personas nos expresamos, que decimos sin palabras qué es lo que queremos decir, y a ver, realmente, o sea, creo que esto es así, ¿no? Pero los invito a reflexionar, ¿qué es lo que pasa cuando en función de esta discapacidad, cuando en función de características personales diferentes, cuando en función de talles, en función de altura, en función de mi percepción, de mi autopercepción de género, ¿sí? No encuentro las herramientas o no encuentro los mecanismos para poder expresarme libremente, ¿sí? Desde el punto de vista, de nuevo, del humano, podemos abordar y podemos discutir y podemos, si se quiere, filosofar si existe una especie de, o sea, de limitación a esta libertad de expresión que tenemos todas las personas, ¿no? Ahora, de nuevo, desde el punto de vista de los emprendimientos y desde el punto de vista de las oportunidades de negocio, el foco también tiene que ser, bueno, ok, más allá de quizás la percepción de decir esto no está bien desde el punto de vista humano, esto sí está bien a la hora de hacer negocios. ¿Por qué? Porque esto quiere decir de que existe un nicho que no está siendo atendido y que nosotros con nuestros emprendimientos podemos, ¿sí?, atender. Entonces, desde este punto de vista, los negocios inclusivos, los negocios que recepten esta necesidad de diversidad, en definitiva, son negocios que tienen un tinte de realmente incluir.
Dentro de uno de los otros ejes que hablábamos al momento de convocarlos a ustedes a este encuentro, hablábamos de la sustentabilidad, ¿no? Como motor, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad en su aspecto cultural, ¿sí? Ustedes saben de que la sustentabilidad justamente tiene lo que se conoce como este triple impacto, ¿no? Tiene un impacto ambiental, donde nosotros las personas nos preocupamos por hacer negocios que sean respetuosos con el medio ambiente. Tiene también un impacto desde el punto de vista económico, porque lógicamente todos queremos que además tengamos, o sea, tener negocios que efectivamente sean rentables, y tiene un aspecto social, ¿sí? En donde nos preocupamos, ¿sí? Por estos negocios que justamente respeten los derechos y que sean amorosos y que sean en un punto cuidadosos, ¿sí? De las personas, de las comunidades en las cuales se desempeñan. Fíjense ustedes que nosotros veníamos hablando de diversidad y lógicamente poníamos el eje en las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿sí? En su aspecto social, en este aspecto cultural, aún en este caso tenemos que analizar, ¿sí? Ya no solo una cuestión relacionada a la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, sobre lo cual hemos escuchado mucho, sobre lo cual seguramente ustedes como emprendedores han leído mucho, de la misma forma que yo lo he hecho, sino que también tenemos que poner este eje en lo que tiene que ver bueno, justamente las personas, ¿no? Y receptar estas diferencias entre las distintas personas, y que la sostenibilidad haga eje y ponga el foco en estos aspectos sociales, ¿no? Desde este lugar, yo creo que es fundamental también que empecemos a trabajar y a ver estos conceptos tan conversados, ¿no? Ahora en un punto decimos, bueno, ¿cuál es el eje y cuál es la relación que tiene la tecnología en todo esto que venimos conversando, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el punto y cómo la tecnología puede servir a la hora de hacer negocios? Nosotros vemos que a través de las distintas herramientas tecnológicas, y creo que un poco la pandemia también ha puesto el eje, ¿no? En este sentido, o sea, nos ha enfrentado a todos a las necesidades tecnológicas que tenemos, y también como emprendedores nos ha dado no solamente muchas veces muchísimos desafíos. Pensemos cuando arrancó la pandemia, el desafío que tuvieron aquellas empresas o aquellos emprendedores de la industria propiamente dicha de la moda, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿cómo hago para que mis clientes sigan viendo la ropa, o sea, la indumentaria, que la sigan comprando, que se la puedan probar, que sigan teniendo esta experiencia de compra que tantas veces todos, lógicamente, como emprendedores queremos que nuestros clientes o nuestros consumidores tengan, ¿sí? La tecnología parecería que ha servido como respuesta. Y en esto de hacer negocios sustentables, también la tecnología se presenta en un punto como una oportunidad, ¿sí? Porque a través de la implementación de herramientas tecnológicas podemos medir este impacto ambiental, ¿sí? Podemos hacer negocios que sean económicamente rentables, y siempre que tenga una política, ¿sí? Que justamente acompañe desde el punto de vista social, ¿sí? Como les decía, en este impacto social que tiene la sustentabilidad, y siendo respetuoso de las comunidades y de las oportunidades que las personas tienen que tener y que los estados tienen que conservar y resguardar, la tecnología muchas veces también implica una oportunidad para los trabajadores. Pensemos en aquellas tecnologías que causan un impacto positivo en la salud de los trabajadores porque los protegen, ¿sí? Por ejemplo, son tecnologías que necesariamente tienen que estar incorporadas en los emprendimientos. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero la verdad es que si yo tengo que emprender
y tengo que pensar en todas estas cuestiones, quizás no desde el punto de vista de la diversidad, porque bueno, como forma de hacer negocios puedo encarar un negocio, ¿sí? Que apunte a determinados grupos o determinadas condiciones desatendidas. Ahora, si empezamos a hablar también de cuestiones de sustentabilidad y demás, parecería o existe en este universo como una falsa creencia de que los negocios sustentables no son negocios rentables, ¿sí? Y que los negocios que incorporan tecnología tampoco son negocios para emprendedores. Bueno, yo les digo que esto no es así, que asesorando a un montón de emprendedores hemos visto que muchas veces quizás es más difícil para las empresas que ya están establecidas, a pesar de contar con medios, poder hacer una reconstrucción, una reconfiguración de su forma de hacer negocios que para los emprendedores. Que tienen, si se quiere, una hoja en blanco y pueden empezar a crear su emprendimiento desde la base bueno, justamente esto, ¿no? De crear absolutamente todo. Un buen caso y un buen ejemplo es la marca argentina Toms, ¿sí? Donde el eje lo pusieron en la sustentabilidad, ¿sí? Y donde poniendo este eje en la sustentabilidad, no solamente demostraron, ¿no? En un punto que se puede hacer negocios y que efectivamente estos negocios pueden ser rentables, sino que hicieron crear e hicieron crecer una empresa que es exitosa y que exporta y que tiene presencia en un montón de países, ¿sí? Desde este lugar, la tecnología también, como les decía, ocupa un lugar enorme, ¿sí? No solamente en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de fabricación, ¿sí? De los productos, sino también con todas estas herramientas que hoy tenemos, ¿sí? Que todos nosotros tenemos a disposición a la hora de comunicarnos, a la hora de presentar, ¿sí? Distintas oportunidades, distintas formas de ofrecer nuestros productos o nuestros servicios. De vuelta, los llevo y las llevo a estos principios de la pandemia, donde nosotros veíamos que, por ejemplo, en otros países del mundo, este concepto de showroom, ¿sí? Que todos conocemos, para la oferta o para la exhibición de cualquier tipo de bien, se transformaban y migraban a lo que tienen que ver con showroom digitales, ¿sí? Y veíamos el caso de, por ejemplo, Italia, donde algunas marcas incorporaban estos desarrollos tecnológicos que muchas veces no necesitan realmente una gran inversión. O sea, si contamos con los medios como emprendedores, buenísimo, pero digo, no siempre el dinero es un limitante para acceder a este tipo de tecnologías y para presentar formas innovadoras, ¿sí? De hacer negocios. Y como les decía, en este caso, en el caso italiano, hemos visto que muchísimas marcas, principalmente lo que tiene que ver con el sector de indumentaria, de accesorios, marroquinería, empezaron a desarrollar este concepto de showroom digital, donde quedaban con sus clientes, le asignaban una especie de turno específicamente, y con el acceso a con un logueo, ¿sí? De usuario y clave, accedían a un espacio virtual donde encontraban un vendedor que podía mostrarles y que podía acercarles distintos productos, distintos servicios, ¿sí? Y presentarlos de forma tal que el factor, ¿sí? Si se quiere, de lo que venía pasando, del factor sanitario, no presentara un impedimento, ¿sí? Para poder continuar haciendo negocios. Entonces, desde este lugar yo creo que nosotros tenemos como emprendedores no solamente el desafío, sino también la oportunidad de pensar, ¿sí? Y de crear nuevos escenarios, nuevas herramientas, imaginarnos cómo podemos hacer negocios, cómo podemos mismo a lo que ya existe, cómo podemos justamente presentar formas distintas, ¿no? Nuevas maneras, teniendo el pie en la tecnología. Muchas veces también, y creo que desde unos meses, años ya a esta parte, las redes sociales en materia tecnológica han presentado, ¿sí? Un motor de cambio impresionante para los emprendedores de todas las industrias. Y también existía como
antes de lo que nos sucedió como mundo, ¿sí? en este proceso de pandemia, existía una creencia que las tecnologías estaban apoyadas en grupos jóvenes, ¿no? Bueno, hemos visto con la pandemia que creo que todos tenemos algún padre, madre, abuelo, tío, que pertenece a una generación de lo que se conocen como inmigrantes digitales, ¿sí? Porque tienen una vinculación innata, como las generaciones más jóvenes con la tecnología, no tenían una vinculación mucho menos que los relacione desde el punto de vista de consumidores tecnológicos o relacionados con estas plataformas, y los hemos visto cómo se incorporaron. Entonces pensemos también en función de este mix, ¿no? De lo que hablábamos de distintos grupos etarios, ¿sí? De la tecnología, y de justamente empezar a concebir o empezar a trabajar en este tipo de emprendimientos que pongan el eje y que pongan el foco en estas cuestiones desatendidas, ¿no? Desde el punto de vista del futuro, y un poco para cerrar y escucharlas, a ver cuáles son sus dudas, cuáles son también, o sea, en qué están en esto, ¿no? Del mundo emprendedor. Creo que hacia ahí vamos como futuro, ¿no? Los emprendedores tenemos que no solamente seguir trabajando sobre el producto y seguir trabajando sobre qué es lo que vamos a comercializar, qué es lo que queremos ofrecer, cómo queremos ofrecerlo y demás, sino también en este sentido, en todo lo que tiene que ver con cómo hacemos para que tengamos emprendimientos distintos, cómo presentar emprendimientos que realmente hagan la diferencia, cómo presentarnos nosotros también como emprendedores, si se quiere, disruptivos, ¿no? Cómo salir de estos nichos que hablábamos que muchas veces están abarrotados. Y yo creo que en cierta forma, el encuadre, ¿sí? El enfoque de esta charla, presentándoles a la diversidad, a la inclusión, a la sustentabilidad, justamente como estos motores de cambio y también como motores de oportunidad, ¿sí? O sea, esto es, creo que de lo que más quiero que se lleven, ¿no? Que justamente estos tres conceptos, y amén del aspecto humano, que seguramente a todos y a todas nos preocupa, ¿sí? La oportunidad de negocios cuando nosotros empezamos a crear y cuando nosotros empezamos a concebir, ¿sí? Los negocios desde esta base, creo que son maravillosos, ¿sí? Y desde ese lugar me parece que es buenísimo que podamos comenzar a emprender, que podamos cambiarle la cara a los emprendedores o a los emprendimientos, y que tomemos estas oportunidades que en definitiva nos presentan. Ahora sí, prendo la cámara. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran compartir, en qué están en su emprendimiento, si alguno está realizando alguna acción que tenga que ver con estos ejes temáticos que les propuse en esta mañana. Bueno, soy todo oídos. Constanza, sobre todo, muchas gracias, sobre todo porque a veces nos pasa que mezclar la ayuda con el negocio cuesta. Sí, no solamente desde la ayuda, ¿no? O sea, a ver, me parece genial y celebro cuando uno puede encima emprender y causar un impacto positivo desde el lugar de ayuda, ¿no? Sino también identificar cuál es la oportunidad de negocios, ¿no? Hace un tiempo atrás, compartiendo una charla que tenía que ver con las cuestiones relacionadas a la moda, ¿sí? Y a la discapacidad, una de las ponentes hacía justamente hincapié en la necesidad de tener distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, para la gente que sufre algún tipo de discapacidad motriz, en cuanto al diseño y en cuanto a los colores que se utilizan muchas veces, ¿no? Entonces, ella nos invitaba a pensar, ¿sí? En ropa, en indumentaria, para personas con discapacidad motriz, que no sea de estos colores: negro, azul marino, verde militar o bordó. Ella nos ponía estos 4 colores. Pensemos en alguna marca de moda para este tipo de personas que no tenga estos 4 colores y que no tenga que ver con quizás un diseño de ropa amplia, ¿sí? Un diseño de ropa
sin forma, ¿sí? Y la verdad es que a todas las personas que estábamos en esa charla, que éramos muchas y que la gran mayoría, o sea, de una u otra manera contribuíamos a la industria de la moda, a ninguno se nos ocurrió realmente, y los invito a todos y a todas que me están escuchando en este momento a que piensen también, cuando, no solamente cuando vemos, porque quizás no conocemos o no conocen alguna marca de este tipo, pero cuando vemos a una persona por la calle con algún tipo de discapacidad motriz, si efectivamente se puede vestir de otra forma que esta de la que les estoy comentando, ¿no? Entonces digo, más allá de darle la posibilidad a estas personas de salir de este estereotipo que parecería como que la industria, por un montón de factores, ¿no? Muchas veces no se puede, muchas veces hay una cuestión en cuanto a desafíos de diseño, muchas otras veces hay una cuestión en cuanto a desafíos de formación, ¿no? Que tienen algunos diseñadores que dicen, bueno, mira, la verdad que no me enseñaron a diseñar de esta manera o no me enseñaron a diseñar para este público. Digo, hay un montón de factores que los mueven, no necesariamente tiene que haber una visión negativa, de decir, bueno, a determinados diseñadores no les importa o no quieren o lo que fuera. Hay veces que no pueden. Pero aún en este lugar, esta situación de decir, bueno, más allá de darle una oportunidad a estas personas que se vistan de otra manera, también hay una oportunidad de negocio, ¿sí? Porque de vuelta, ¿cuántas marcas conocen ustedes que apunten a personas con algún tipo de discapacidad motriz? ¿Sí? En esto que les comentaba de los estudios y de la discapacidad y esta cuestión relacionada con el propio envejecimiento que todas vamos a tener y todos van a tener, si Dios quiere, o sea, si seguimos muchos años en esta vida, existe un peso muy grande en cuanto al desarrollo de discapacidades del tipo motriz, ya sea relacionadas con algún tinte neurológico o algo por el estilo. Entonces, digo, los invito a pensarlo también en función de la oportunidad de negocio. Es un nicho desatendido, ¿no? Más allá de que uno pueda estar ayudando a una persona. Hay una oportunidad de negocio porque hay una necesidad, hay un público que lo puede consumir y que, como les decía, o sea, por este tipo de estudios, es un público que necesariamente se va a ir renovando y que se va a ir acrecentando, y acá tenemos los emprendedores una oportunidad para hacer algo distinto. A ver, Adrián me dice, quisiera conocer un caso de asesoría que hayas realizado y que te haya marcado profesionalmente. A ver, déjame pensar, Adrián, porque todos tienen distintos. A ver, yo creo que los casos que me marcan más profesionalmente o que más me llenan si se quiere, de orgullo, tienen que ver con los casos que trascienden, ¿no? El negocio en sí mismo y que ponen a la persona como eje. Me ha pasado de asesorar a emprendedores, y acá te voy a hablar de cualquier tipo de emprendimientos, ¿no? Que tienen que ver con emprendedores de servicios, emprendedores de viajes, que me hicieron ver a través de su emprendimiento y a través de este asesoramiento una posibilidad distinta, ¿no? Una mirada distinta de mi propio país. Me ha pasado eso, ¿no? Que muchas veces hablando con clientes que tienen que ver con la industria de viaje y en esto, tienen una forma de presentar este tipo de servicios que me han abierto los ojos, si se quiere. Otros que desde el punto de vista social, me acuerdo de un emprendedor que tenía que ver con el desarrollo de equipamiento. Estoy midiendo lo que digo por una cuestión lógica que también hay una cuestión de secreto profesional, ¿no? Entonces vamos a ponerlos así muy genéricos los ejemplos, pero que quizás su emprendimiento tenía que ver con devolverle un poco la dignidad a las personas que pasaban mucho tiempo hospitalizadas, ¿no? Y que sus músculos y sus extremidades iban perdiendo determinada fuerza. Y el eje, creo que siempre las historias detrás del emprendimiento me marcan mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos emprendimientos que tienen este tipo de mirada y este tipo de visión y este tipo de empuje, ¿no? O sea, porque se basan en la inclusión, siempre tienen que ver con una historia personal o familiar o de alguien conocido que los moviliza a hacer negocios de forma distinta, y eso creo que siempre me marca profesionalmente, ¿no?
Acá dice Marcela, gracias Pamela, soy Marcela, tengo una papelería online y me resuena mucho todo lo que dijiste, sobre todo tema de sustentabilidad. Estamos en un camino a pensar más desde ese lado para poder ir de a poco y hacia allí. Gracias. Bueno, lo celebro muchísimo, Marcela, o sea, porque creo que más negocios de ese estilo se necesitan. Sandra dice, excelente, también es interesante la inclusión de las vejeces de la indumentaria, la moda, lo nuevo. 100%, 100%. Mira, lo mismo que les contaba, Sandra, para lo que tienen que ver bueno, con las personas con discapacidad, aplica para las personas mayores de edad, ¿sí? De nuevo, ¿quién no hemos acompañado a nuestros abuelos o en el caso de que tengamos padres mayores a comprar ropa? Y de nuevo, lo mismo, ropa amplia, ropa que muchas veces desdibuja el cuerpo, ropa que desdibuja en definitiva a la persona. ¿Por qué? Porque a veces eso se piensa que desde el diseño resuelve, y a veces es cierto también, ¿no? Resuelve la posibilidad de vestirse solo, porque si es amplio no tengo la mayor posibilidad de moverme, de mover los brazos y poder ponérmelo solo y no depender de alguien. Digo, en esto también como emprendedores en diseño tenemos que pensar, ¿no? ¿Es un desafío? Sin lugar a dudas, no digo que sea un camino fácil, pero creo que desde ahí también podemos aportar muchísimo. Y Tiel dice, ¿trabajar como freelance es mejor o primero es más viable trabajar para una empresa? Mira, siempre va a depender de qué tipo de emprendimiento tengas y de cómo vos te plantes a la hora de emprender, ¿sí? Yo siempre lo que aconsejo a todos los emprendedores es que primero pensemos, ya sea a través de algún tipo de asesoría, algún tipo de mentoría, o mismo existen muchísimos emprendedores autodidactas. Yo en mi emprendimiento y en mi faceta emprendedora lo fui, y conozco un montón que así también lo son. Yo creo que primero tenés que pensar y primero tenés que resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con la capacidad que tenga o no tu emprendimiento de dar respuesta a algunas preguntas que para mí son esenciales, ¿no? ¿Quién es tu comprador? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué tema viene a resolver, si es que resuelve alguno, tu emprendimiento? ¿Dónde va a estar el eje de la comunicación? ¿Desde dónde vos la vas a abordar? ¿Sí? Cuando muchas veces yo asesoro a emprendedores, todos ponen el eje en cómo se va a llamar mi emprendimiento. Pensemos en la marca. Y digo, bueno, la marca es o sea, es importantísimo, ¿no? O sea, a ver, como les dije al comienzo, soy abogada especialista en propiedad intelectual. Digo, es importantísimo para mí definir bien una marca y definir bien qué es lo que vamos a hacer. Pero ahora, si yo llego al momento en el cual me planteo cuál es mi nombre de marca y si la registro o no, cómo la registro, si contrato a Seba Molina que me haga el logo y demás, digo, es porque pasé un montón de otras preguntas y di un montón de otras respuestas. Quizás sobre ahí es el camino, Itiel, porque capaz que vos me decís, mira, nunca trabajé en una empresa y quiero dedicarme a emprender y tenés la respuesta a todas estas cosas, entonces yo te digo, celebro esa iniciativa, hacelo, pero si quizás estás con algunas dudas respecto de qué, de cómo y demás, y ves que en algún tipo de asesoría o en algún tipo de mentoría no podés encontrar estas respuestas, capaz que pasar un tiempo trabajando para una empresa ayuda a tu emprendimiento a salir sobre una base más sólida, ¿sí? Pero creo que eso depende de cada uno y de cómo cada uno esté parado en su emprendimiento. Acá Norma dice, había pensado solo en el eje de la discapacidad, pero hoy me abriste un abanico de posibilidades. Tengo un adolescente con necesidades especiales, yo le hago sus baberos para comer, empezaré a venderlos. ¿Ves? Ahí está. Me alegra muchísimo, Norma, me alegra muchísimo, porque ves que de esto hablaba cuando me preguntaban de cuáles son las historias que me marcan, ¿no? O sea, siempre el emprendimiento muchas veces nace de esto, de una experiencia, de una situación que nos toca atravesar y realmente me parece que está buenísimo, o sea, que te vaya súper, súper bien, Norma. Dice Alejandra, mi emprendimiento consiste en amigurimias, a todo niño le atrae aún de capacidades diferentes. Buenísimo,
Buenísimo, me alegro mucho. Seba dice, creo que la experiencia se puede ganar trabajando tanto en relación de dependencia como de manera independiente. En relación de dependencia quizás te sentís más contenido porque tenés un equipo al lado, pero de manera independiente podés ir aprendiendo, consultando con colegas, expertos o investigando un poco. No, de nada, Seba, por el chivo. Sí, totalmente, 100% de acuerdo. Por eso yo creo que depende de las capacidades que cada uno tenga y depende de la curiosidad que sientas y depende de qué es lo que te mueve, ¿no? Conozco emprendedores que nunca en su vida, o sea, de hecho tenemos un montón de casos en Argentina de emprendedores de startups tecnológicas, que los fundadores, por ejemplo, nunca trabajaron en relación de dependencia para otra persona. Mismo, como les decía, o sea, la industria tecnológica del software, en el estudio tenemos muchos clientes de esta industria. Entonces, desde este lugar me pasa muchísimo ver gente que capaz que ha trabajado, no sé, en una pasantía que la universidad le acordó y después de ahí se recibió y nunca más volvió a trabajar en relación de dependencia. Por eso yo creo que hay que animarse justamente a decir, bueno, a esto, ¿no? A emprender de una forma diferente, a ponerle el eje a otros lugares, a no perder el miedo al fracaso, porque el fracaso en los emprendedores nos enseña, o sea, todos hemos fracasado y hemos tenido que barajar y dar de nuevo, y creo que en esto es súper rico, ¿no? En la experiencia que cada uno y que cada una podamos ir haciendo personalmente. En mi experiencia personal, yo les puedo contar, no sé, si tuviésemos tiempo y estuviésemos con un café por medio, les podría contar cuántas veces, o sea, como emprendedora he fracasado, pero también es la mirada, ¿no? O sea, que uno tiene, decir, bueno, a ver, esto no resultó, pero esto me enseñó tal cosa. Esto no tuvo el resultado que yo quería, pero ahora me siento mejor preparado, mejor preparada para emprender lo que se viene. Sin lugar a dudas, hay un montón de cuestiones que inciden. La limitación económica es una de las grandes cuestiones y de los grandes problemas que tenemos muchas veces los emprendedores, pero digo, no tengamos miedo a esto, al ridículo, o sea, desde esta, y no por ser autorreferencial, pero esto que les decía, ¿no? O sea, un poco de contarles mi background, y decir, bueno, yo soy abogada, o sea, imagínense allá nosotros estamos en el 2021 ahora, bueno, imagínense por el 2012 cuando yo dije, voy a empezar a trabajar en derecho de la moda. O sea, fue el chiste es casi como que estaba servido sobre el bandeja, ¿no? Decir, ¿qué son? ¿Abogadas que se juntan a hablar de zapatos y carteras? Y muchos se reían. Bueno, 9 años, casi 10 años después, ya no tanto se ríen. Entonces digo, en esto de emprender y no tener miedo a hacer el ridículo, decir yo realmente confío en que esto es una necesidad, en que acá puedo hacer algo distinto, en que puedo aportar, en que realmente mi proyecto, mi emprendimiento está bueno. Digo, emprender y no escuchar el ruido que muchas veces tenemos alrededor los emprendedores, ¿no? Porque, y por más que parezca un cliché lo que les voy a decir, creo que a todos y a todas les ha pasado en algún momento de escuchar a alguien que decía, ay, no, yo lo hubiese hecho de otra forma, ay, no, esto está mal hecho, ay, pero si lo hubieses hecho, bueno, digo, en definitiva, se equivoca quien hace, ¿no? Seba nos dice, nos enseñaron que equivocarse está mal y que tenemos que evitar el error, pero es la única y mejor manera de aprender y crecer. Es inevitable equivocarse y eso está bueno, sin dudas. Sin dudas, pienso exactamente lo mismo que vos, Seba. Hay que perderle el miedo al ridículo y hay que perderle el miedo a equivocarnos, porque en definitiva de eso se trata emprender, ¿no? De equivocarnos, de barajar, de dar de nuevo y de encontrar el camino. Pero en este punto, nada, o sea, y para ir cerrando un poco este espacio, porque ya estamos sobre la hora, compartirles esto. A ver, acá, antes de cerrar, tenemos algunos comentarios que llegaron. A ver, Valeria dice, me pasó igual con mi emprendimiento, diseño de interiores con espacio mini, no es nada común, pero ayudó a vivir mucho mejor con la herramienta del diseño y soy feliz así. ¿Viste? Es genial, es genial. Nati nos dice, qué interesante sería presentar un proyecto de ley que fomente
la formación de sociedades con algún tipo de exención impositiva, aquellas empresas que en su fin tengan un objetivo sustentable o inclusivo. Desconozco si ya existieron en su momento, o sea, a ver, existen sí quizás determinados incentivos en materia impositiva, como vos decís, Nati, en función de empresas que ponían el eje en diseño, por ejemplo, en barracas, ¿sí? Cuando se hizo el distrito de diseño ahí, se otorgaban, ¿sí? Pero siempre creo que todas las iniciativas son buenas y pueden sumar. Sandra dice, coincido absolutamente con Seba, equivocarse enriquece. Fiorella dice, Pamela, además de la diversidad, ¿qué otro elemento es fundamental para que un emprendimiento digital como empresa publicitaria sea exitosa según tu criterio? A ver, emprendimiento digital. Yo creo que lo que vos tenés que fijarte, no sé qué tipo de emprendimiento tenés en mente, pero yo creo que lo primero que uno se tiene que fijar es que no exista, o sea, a ver, tratar de hacer algo distinto, ¿sí? Y si no hay algo distinto, si no es algo distinto que no exista en el mercado, tratarle de darle otro enfoque. Creo que la comunicación es importantísimo en los emprendimientos digitales, ¿no? Muchos emprendedores digitales, muchos por falta de medios económicos o porque quizás consideran de que la comunicación es lo último y bueno, no tenemos que pensar en eso, fallan en comunicar cuál es el emprendimiento que tienen o comunicarlo de forma correcta, de forma atractiva para que la gente llegue, se acerque y diga, me interesa formar parte de esto o me interesa consumir este producto o este servicio que tengas. Yo creo que otro de los puntos fundamentales para el éxito en este tipo de emprendimientos creo que es la comunicación. ¿Sí? O sea, una comunicación, y una comunicación no que esté armada, no una comunicación muy rígida, como muchas veces vemos, muy protocolar. Creo que a las personas hoy se les llega desde otro lugar, se les llega desde la empatía, se les llega desde un lugar de, bueno, vamos a resolver juntos esto, ¿no? Y creo que ese tipo de comunicación es la que los consumidores de hoy valoran muchísimo más, ¿no? Nati dice, claro que todo sume, todo enriquece, gracias por tu aporte. No, por favor. Ahora las pongo, las redes sociales, bueno, ahora les pongo. Fiorella dice, muchas gracias Pamela, me gustaría que compartas tus redes sociales. Claro, ahí tienen el Instagram, que es Derecho de la Moda, ¿sí? En donde soy muchísimo más activa en Instagram que en otra cosa, ¿sí? Y bueno, les puse en mi presentación, pero ahora se los pongo también acá en el chat, el mail, a donde me pueden mandar consultas, donde, bueno, podemos continuar la charla si alguno o alguna quiere que así sea, ¿sí? Bueno, gracias Eva de vuelta.